Ahora vamos a hacer la negación de esta afirmación y establecer el valor de verdad. Todo número entero es racional. Entonces, en primer lugar, la palabra todo indica que se está haciendo uso de un cuantificador universal, es decir, para todo. X, donde X representa un elemento que puede ser cualquier elemento de un conjunto determinado, en este caso el conjunto de los números enteros, es decir, existe o para todo X que pertenece a los enteros, se dice una afirmación y la afirmación es que ese número, o sea X, es racional, es decir, que X pertenece a los racionales. Los números racionales son los mismos fraccionarios, ¿no? Entonces, todo número que se pueda representar como la división entre dos números enteros o el cociente entre los dos números enteros, ese es un número racional. Ahora, en este caso, simplemente vamos a utilizar una notación donde mx va a representar la afirmación que se hace acerca de algún valor particular de x, es decir, acerca de un número entero. Entonces decimos que x pertenece a los racionales. Esa es la afirmación. Para convertir esto en una proposición, es decir, de forma simbólica, simplemente utilizamos la combinación así dada. Entonces, para todo x, y la afirmación sería mx. Listo, ahí está. Esta notación entonces representa de forma comprimida lo que se dice acá. Es decir, todo número entero es racional. Si hacemos la negación de esa proposición, entonces recuerden que al hacer la negación, primero cambio el cuantificador por su contrario. Entonces, al cuantificador universal se le opone el cuantificador existencial. Entonces, existe algún x. Y se niega la afirmación, es decir, se dice no es cierto mx. Para establecer su valor de verdad, volvemos a reconvertirlo entonces en una frase. Entonces sería, ¿existe algún x? Es decir, existe algún, entonces, algún que, ¿qué representa x? X representa un número entero. Algún número entero que no, y entonces no, y la afirmación que decíamos es que pertenezca a los fraccionarios. Existe un número entero que no es fraccionario. Listo. Eso sería convertido en frases. Ahora buscamos la forma de decirlo mejor, ¿no? Es decir, esta es la forma burda que se toma directamente de acá, pero si se puede expresar una frase de una forma más elegante si se quiere, ¿no? En este caso, ¿existe algún número entero que no es fraccionario? Entonces, todos los números enteros son fraccionarios, es decir, esto es mentira. Entonces, en este caso, algún número entero que no sea fraccionario, si usted puede hallar un caso que cumpla eso, entonces ya hace que esto sea cierto. Pero recordemos que la definición de los números fraccionarios dice que los fraccionarios pueden expresarse como a sobre b, donde a es numerador, b es denominador. Que todos los números enteros, si x es un número que pertenece a los enteros, entonces siempre se puede expresar como x sobre 1, ¿cierto? Ya que todos los números enteros se pueden expresar como fraccionarios con denominador 1. Todos, absolutamente todos. Es decir, no hay ningún valor, no hay ningún número entero que no sea fraccionario, porque no hay ningún número entero que no se pueda representar de esta forma. Por lo tanto, esta afirmación entonces es falsa. Es falso lo que se está diciendo ahí. Bueno, de esta afirmación, ningún número racional es irracional, una vez más lo llevamos a forma de cuantificador. Cuando dice ningún número racional es racional, debemos buscar la forma de expresarlo como para todo. Entonces, para todo número racional, porque recuerden que la expresión de cuantificación se lee así, para todo. Entonces hay que buscar una forma de decir lo mismo que está aquí en la afirmación inicial, decirlo pero incluyendo la frase para todo número racional, ¿cierto? Entonces, para todo número racional,
Entonces, no es cierto, por ejemplo, que sea irracional. Que sea irracional. Escribámoslo aquí mismo para que no se me escape de la pantalla. Bueno, para todo número racional no es cierto que sea irracional. Entonces, ahí lo que estamos diciendo es, además, ¿cuál sería la afirmación? ¿Qué es lo que se tendría que decir ahí? Entonces, lo que se dice de ese número, o del número tal, que pertenece al conjunto racional, se toma un valor y se diría de él es que no es racional. Entonces sería X no pertenece a los números racionales, irracionales. Los irracionales tienen este símbolo, ¿no? Bueno, entonces, ahora, en este caso estamos diciendo esto, la afirmación es que no es cierto que X sea irracional. Ya lo convertimos ahora en una expresión con cuantificador lógico. Entonces sería, perdón, como es un cuantificador universal, sería expresado de esta forma. Entonces, para todo X, decimos Px, ¿cierto? Listo. Entonces ahí estamos diciendo lo que se dice. Donde la afirmación es que X no es racional. Ahí uno dirá, ¿y no es la negación de otra proposición? Bueno, proposición es cualquier afirmación que uno pueda decir que es falso o verdadero, incluso si tiene la partícula no. Claro, uno puede decir que Px es la negación de X pertenece a irracional. Pero en este caso yo decidí decir simplemente o expresarlo que X no es irracional. Esa es una afirmación. Y uno la puede representar así. Eso sí estamos aclarando desde el principio en qué consiste o qué es lo que se dice cuando mencionamos esto. Entonces, ahora la negación de esta proposición es el cambio del cuantificador de universal a existencial y la negación de la proposición. Entonces, si convertimos esto en palabras, estaríamos diciendo, convertido esto en palabras, existe algún X, existe algún número racional que es irracional. O existe al menos algún número racional que es irracional. Listo, ahora vamos a evaluar la condición o el valor de verdad. Bueno, entonces los números irracionales precisamente están definidos como los reales que no son racionales. Es decir, racional e irracional son dos cosas mutuamente excluyentes, como ser casado o soltero. No se puede ser soltero y casado al mismo tiempo, ¿no? Entonces, existe algún número racional que es irracional, resulta que no se puede, no se cumple, porque no hay ningún número racional que sea irracional. Porque si no fuera racional, pues es cierto, irracional es la negación de racional. Entonces, esto es falso. Ese sería el valor de verdad. La siguiente afirmación, algún triángulo es equilátero, se puede escribir de la siguiente forma. Decimos, entonces, para algún ángulo, y la afirmación que hacemos que es que el triángulo es equilátero, es decir, vamos a llamar a eso Qx. Entonces, donde explicamos aquí, Qx representa una afirmación que se dice acerca de un individuo del conjunto al que hacemos referencia. En este caso, hablamos del conjunto de los triángulos. De todos los triángulos, ¿cierto?, alguno será equilátero. Entonces estamos diciendo, decimos X es equilátero. Entonces, ¿qué es X? X es un individuo dentro del conjunto, donde el valor X puede tomar cualquiera, ¿no? Puede hacer referencia a cualquier elemento del conjunto. Entonces, listo. Ok, entonces esto es una proposición en forma de cuantificador existencial. Como vimos, la negación de una expresión con cuantificador existencial, al negarlo, se convierte en. Entonces, negar el cuantificador existencial es convertirlo en cuantificador universal. Y se niega la proposición, en este caso,
no es cierto QX, es decir, se está diciendo lo opuesto a lo que se dice acá. Algún triángulo es equilátero, entonces no es equilátero. Listo. Ahora esto hay que convertirlo, ¿cierto? Hay que convertirlo en palabras. Entonces, cuando uno ve aquí el cuantificador universal y este que está aquí, la negación, uno lo puede llevar al lenguaje coloquial simplemente como ningún. Entonces, ningún triángulo es equilátero. Ahí está lo que decimos del triángulo, la afirmación. Y estamos diciendo precisamente, negando eso. Entonces, ningún triángulo es equilátero. Esa sería entonces la siguiente. Y podemos decir eso, es decir, evaluar el valor de verdad ya depende del conocimiento que uno tenga de lo que se está diciendo. Nosotros sabemos que algunos triángulos son equiláteros. Los triángulos equiláteros son aquellos que tienen los tres lados iguales, pero no todos lo son. Entonces, una afirmación de estas, ¿sí?, que se hace en base a un conjunto, una afirmación que se hace sobre un conjunto de elementos, en este caso los triángulos, si existe un solo caso que no cumpla lo que se dice acá, entonces ya se hace falso. Y en efecto, cualquier triángulo que tenga lados iguales ya es un triángulo equilátero. Y por eso, al existir una excepción, esta afirmación ya es mentira. Por lo tanto, esto es falso. Basta con un solo caso dentro del conjunto, es decir, dentro de los triángulos, basta con uno solo que pueda ser equilátero. Eso ya niega, ya hace falsa esta proposición. Bueno, esta afirmación, todo rombo es paralelogramo. Entonces, está utilizando la palabra todo, significa para todo, o sea, cuantificador universal para todo X, ¿cierto? Donde la afirmación que hacemos es lo que se dice del elemento, de un elemento particular del conjunto. En este caso, de todos los rombos posibles que puedan definirse, decimos que es paralelogramo, ¿no? Entonces, Rx sería la afirmación de que X es paralelogramo. Esa es la definición. Bueno, la negación, es decir, vamos a negar esta proposición. Recuerden, lo único que hacemos al negar es cambiar el cuantificador, no hay sino dos cuantificadores, el universal y el existencial. Cuando uno niega un cuantificador, entonces es porque lo convierte en el otro. Entonces, el contrario de universal es el existencial y negamos la proposición interna. Aquí en este caso no es cierto Rx. Entonces aquí lo que estamos diciendo, si lo convertimos a palabras, es que existe algún rombo, al menos uno, existe algún rombo que no es paralelogramo. Bueno, de esta afirmación, ¿existe algún rombo que no es paralelogramo? Ahora tenemos que evaluar si es verdad o no. La definición de un paralelogramo, de un rombo dice: el rombo es un paralelogramo y por tanto un cuadrilátero cuyos cuatro lados son de igual longitud y cuyas diagonales se cortan perpendicularmente. Ahora, si uno examina la definición de rombo, el hecho de que todos los lados sean iguales significa, ¿no?, significa de una manera concluyente que siempre, entonces permítanme, les muestro algo, esto. Esta es la definición que da de Wikipedia de rombo. Entonces noten aquí una cosa, los rombos tienen lados iguales, pero no tienen ángulo recto. Esa, digamos, es la característica de los rombos, que no tienen ángulo recto, porque si tuvieran ángulos rectos, entonces serían cuadrados. Entonces, lo que hace que una figura sea paralelogramo es que sus lados opuestos sean paralelos e iguales en longitud, y esa es la definición de un paralelogramo. Es decir, que rombo y paralelogramo, rombo es un paralelogramo. Los rombos son un subconjunto dentro de los paralelogramos, por ende siempre todo rombo será un paralelogramo. Por lo tanto, el valor de verdad de esta afirmación, decir que existe algún rombo que no es paralelogramo, no existe ningún rombo que no sea paralelogramo. Entonces, esto es falso. Bueno, esta afirmación es polémica. Todos los sectores de la economía se benefician con el TLC. Entonces, cuando hablamos de subconjunto o de conjunto, estaríamos hablando de todos los sectores de la economía. Los sectores de la economía, el manufacturero, el industrial, el financiero, el agrícola, etcétera, la minería, etcétera. Esos son sectores de la economía.
Cada uno de ellos sería los elementos que están dentro del conjunto de los sectores de la economía. Por lo tanto, tenemos que tener claro que aquí se está haciendo una cuantificación universal, o sea, para todo X, donde la afirmación lo que se está diciendo es que se beneficia con el TLC. Entonces, X se beneficia con el TLC sería la afirmación abierta. O sea, un sector de la economía X se beneficia con el TLC. Esa es la afirmación. Bueno, ya si esto es verdad o no, es decir, eso ya depende, pero a mí la lógica me dice, por lo que he leído, no todos se benefician, ¿verdad? Entonces, la negación, recuerden ustedes, la negación de esta afirmación, de esta proposición, consiste en cambiar el cuantificador, en este caso por existencial, y negar la afirmación. Entonces podríamos decir, algunos sectores, existen algunos sectores de la economía no se benefician con el TLC. De tal manera que decir no se benefician con el TLC es la negación de sí se benefician con el TLC, ¿verdad? Entonces aquí verbalmente sería algunos sectores económicos, sectores de la economía, no se benefician con el TLC, Tratado de Libre Comercio. Entonces, yo diría, esta afirmación es verdadera porque sabemos de sobra que ciertos sectores de la economía, por ejemplo agropecuaria, se perjudican con los precios más económicos que vienen de otros mercados. Por ejemplo, los que siembran ajo han estado afectados por el ajo importado de China, por ejemplo. No sé si tengamos libre comercio con China, la verdad no sé. Pero sí habrá productos que son más baratos venidos del exterior y que nuestros productores no pueden competir con ellos, por ejemplo el sector de calzado y eso. Entonces digamos que la afirmación que dice que algunos sectores de la economía no se benefician con el TLC es la que está aquí correctamente expresada y expresa una verdad. Bueno, la afirmación siguiente, existe por lo menos un animal que es ciego y que puede volar sin estrellarse. Claro, yo digo que esta afirmación es verdadera porque el murciélago cumple con esos enunciados. Bueno, en efecto, como es un cuantificador existencial, pues usamos esta expresión. Sin embargo, aquí ocurre algo interesante. Resulta que tenemos una proposición que en realidad es una proposición compuesta unida por medio de la conjunción. Nos está diciendo un animal que es ciego y que además puede volar sin estrellarse. O sea, son dos afirmaciones en una, pero uno, debido a que toda proposición se puede expresar como una proposición, es una proposición compuesta que se le puede dar una letra, o pues uno puede decir dos cosas así, es decir, uno puede decir esto como que, hablemos de T1X y de T2X, donde, perdón, la conjunción viene así, y T2X. Porque está utilizando una conjunción para indicar dos afirmaciones. Entonces, la primera afirmación, la que yo llamé T1X, dice que si X es un animal, X es ciego. Sabemos que en la naturaleza hay animales que son ciegos, los topos, por ejemplo, los animales marinos que habitan en las profundidades, por supuesto el murciélago. Y T2X es una afirmación que dice que X puede volar, digamos, escribamos la completa. Entonces, X puede volar sin estrellarse. Listo. Entonces, como esto es cierto, entonces uno dice, este es el cuantificador, ¿verdad? La negación de esta proposición, la negación de existe algún X, ¿no?, donde las afirmaciones están dadas como una conjunción, T1X y T2X. Listo. Negar esto, ¿qué es? Es cambiar el cuantificador, en este caso por el cuantificador universal, y negar la expresión, es decir, aquí estamos negando la conjunción. T1X y
T2X. Ahora, en este caso, lo que está negado, es decir, esta expresión aquí adentro, se puede utilizar esto que está acá, ¿verdad? Es lo que se conoce como negación de una conjunción, a lo cual uno puede aplicar un teorema que se la llama ley de De Morgan. La negación de una conjunción es la disyunción de dos negaciones. No sé si ustedes me entienden eso. ¿Qué es lo que dice la ley de De Morgan para explicarlo un poquito? Bueno, las leyes de De Morgan estipulan lo siguiente. Una primera condición, si usted niega una conjunción P y Q, el resultado es la disyunción de dos negaciones. Y si usted niega una disyunción, el resultado es la conjunción de dos negaciones. Eso exactamente. Eso es lo que dice la ley de De Morgan. Entonces uno puede aplicar eso acá. Tal vez no sea parte del trabajo, pero es bueno explicarlo porque se presenta aquí la situación y es interesante hacerlo. Entonces, en este caso lo podremos expresar de la siguiente forma. Entonces, diríamos, ¿existe algún X? Entonces, existe, para todo X, y entre paréntesis, la negación T1X, y lo cambiamos por disyunción T2X. Y esto vamos a tratar de convertirlo entonces ahora en enunciado verbal, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir que todos los animales ni son ciegos, para todos los animales, ni son ciegos, ni pueden volar sin estrellarse. O sea, así. Entonces, mire, cuando uno tiene esto acá, para todos los animales, no son ciegos o no pueden volar sin estrellarse. Listo. Bueno, entonces, decir que esto es mentira, porque sabemos que si esto es la negación de la afirmación que se dijo antes, que existe al menos un animal que es ciego y que puede volar sin estrellarse, si esto dice lo contrario, y lo contrario es verdadero, pues esto es falso. Es decir, esta afirmación es falsa. Bueno, y hasta acá entonces hemos llegado con la explicación.